nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Dios, por esta realidad. Y ahora háblanos a través de la reflexión en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Los niños salen a la iglesia infantil. All Children to Children Church. ¿Cuántos están agradecidos porque de tal manera te amó? Dios es bueno. Hey, there we go. Yeah. All right. Hoy quise ponerme aquí debajo porque quiero estar cerca de usted. Me bajé del púlpito, también tenemos la mesa en el frente y de repente me sentí demasiado distante y desconectado. Pero le voy a hacer una pregunta para comenzar. De hecho, esto no era parte del plan, pero se lo voy a hacer. ¿Qué cosas piensa usted que tiene que tener o tiene un pastor? Voy a poner su pastor presente a la hora de escoger un tema para predicar. ¿Cómo llega un pastor a la conclusión y a la convicción? Esto es lo que debo compartir con la iglesia. A ver, ¿alguien qué se le ocurre? ¿Qué elementos están presentes mientras el pastor busca prepararse? La dirección del Espíritu Santo, ¿ok? ¿Qué más? ¿Algo para oírle? Circunstancias. Inspiración. Compromiso. ¿Qué más tiene que tener el pastor? ¿Qué más tiene que hacer el pastor? Orar, ¿cierto? Tiene que orar, tiene que buscar dirección de Dios. Y la hermana mencionaba las circunstancias. El hombre de Dios que quiere ser efectivo comunicando el mensaje de Dios tiene que estar muy atento a lo que está pasando en su mundo también. Tiene que ser sensible a lo que la congregación que Dios le ha permitido pastorear y a la cual se dirige. Muy sensible a lo que se está viviendo. Y escogí esta mañana, estar aquí debajo para estar cerca de ustedes, porque quiero hablarles de un salmo que ya he hablado de él anteriormente, pero quizás no con tanta precisión y enfoque en lo que quiero compartirles. Un salmo muy conocido, el 91 del libro de los Salmos. Quiero, luego de haber orado, de haber estudiado, de haber buscado la dirección de Dios, de haber considerado nuestra iglesia, los miembros, nuestro mundo, nuestra nación, quiero presentarles algo que la Biblia revela acerca de quién Dios es y lo que Dios hace por sus hijos. Él es el Dios que nos libra del temor. Ese es el tema. Y creo que no hay persona alguna que no haya batallado. Quizás alguien está batallando con algún tipo de temor o de temores en la vida. Hay todo tipo de temores. Algunos son obvios, otros son un poquito más secretos, íntimos. Algunos de ellos son ese tipo de temores que no quisiéramos que la gente supiera que yo le tengo temor a las cucarachas. Muchos de nuestros temores, aunque son intensos, o les resta intensidad, muchas veces son infundados. Y a menudo muchas de las cosas que tememos en la vida no necesariamente son lo que nosotros consideraríamos como cosas grandes. Pero yo reflexionaba en esto y en nuestro mundo y en nuestra realidad hoy en día y pensaba, pero ¿qué tal temores como el miedo al fracaso o el miedo a ser rechazado, el miedo a no encajar, el temor a perder el empleo, a enfermedades, al cáncer, por ejemplo, que es una palabra que asusta?
Muchos de nosotros sabemos lo que el cáncer puede hacer, que tememos. ¿Qué tal el temor a la pérdida de un ser querido? Tantas cosas. Pero piense en esto, los temores no nacen solamente de estas realidades y de nuestras emociones internas, sino también que los temores muchas veces tienen que ver con realidades externas en el mundo que nos rodea a nosotros. Pueden ser, por ejemplo, temores sociales, el temor a lo que otros puedan decir de mí, al juicio que otros puedan hacer de mi persona, temores a no cumplir las expectativas de una sociedad exigente, de un grupo exigente, a no ser aceptado. De hecho, estuve leyendo que este es uno de los temores más comunes que más caracterizan a nuestros adolescentes y jóvenes hoy. El temor a no ser aceptados. Y con el auge, el incremento del uso de las redes sociales se ha puesto, incluso cada vez se pone peor. Para muchos puede ser la incertidumbre con relación al futuro lo que genera temor, lo que produce temor, el miedo a lo que puede pasar mañana, el miedo a la próxima bomba que explote, el próximo ataque terrorista, el próximo vuelo que despega pero que no llega, no sé. Y todas estas cosas amplifican nuestras preocupaciones. Pero en ocasiones, como la que vivimos hoy en día en los Estados Unidos, también están los temores que surgen de los cambios sociales que experimentamos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la educación de mis hijos en una sociedad y en un sistema de educación que cada vez se convierte en más permisivo, más degradado? ¿Qué va a pasar como resultado de tal ley o de tal orden ejecutiva? ¿Qué va a pasar con mi permanencia en este país? ¿Qué va a pasar con las escuelas? ¿Qué va a pasar con los hospitales? ¿Qué va a pasar con las iglesias ahora que le ha sido removido el estatus de protección como lugar sensible? Eso está pasando aquí ahora. Yo les dije que tenía una palabra para abordar la realidad en la que vivimos hoy, cosas que producen miedo. Le voy a decir algo que me impresionó. Y lo confirmaba con mi hermano Miguel esta mañana. Ayer, cuando yo vi el reporte del hermano Franco de que solamente se sirvieron 145 familias, algo dentro de mí me dijo 100 familias. Usualmente servimos entre 200 a 250 familias. Algo dentro de mí me dijo 100 familias de personas que no tienen documentos ilegales, como le quiera llamar, no me importa. No vinieron porque tenían miedo. Le pregunté al hermano y me confirmó. Y quizás los que estaban aquí pueden confirmar. Mucha gente no vino por miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Dice la revista de psicología, Psychology Magazine, dice que el miedo es una experiencia intrínsecamente desagradable que puede variar de leve a paralizante, desde anticiparse a los resultados de un chequeo médico hasta escuchar noticias de un ataque terrorista mortal. Acontecimientos espantosos pueden dejar una marca permanente en su circuito cerebral, lo que puede requerir ayuda profesional. Cuanto más asustado te sientas, más temibles parecerán las cosas. Si ya estás en un estado de temor, tu respuesta al temor se amplifica a través de un proceso llamado potenciación. En otras palabras, el temor nos puede llevar a ver las cosas mucho más grandes de lo que son. En una ocasión descubrimos que una rata había decidido vivir en el garaje de nuestra casa. Dejamos una noche, dejé el garaje abierto y al otro día ella dijo gracias por la invitación. Y yo tenía unos plywoods así contra la pared y la rata obviamente no sabía que al cuarto mío no podía entrar y se refugió, hizo su lugar de refugio allí detrás. Y yo recuerdo que salimos, Zulema, los muchachos, y una rata detrás de eso, y yo salí con un palo de escoba, todo valiente, delante, tranquilo, que yo voy a representarlos en esta situación. Y ellos sí, todos corrieron para adentro. Yo muy valiente, hasta que se fueron.
Lo único era eso. De repente, yo tocaba la madera para que saliera la rata, para que saliera el ratón. Y no salía, pero se movía ahí adentro. Y yo fui como que trabajándome en el proceso que dicen los psicólogos de potenciación. Y llegó un punto que yo estaba nervioso, porque yo sentí un ruido atrás y yo decía, cuando ese animal salga de ahí, lo que va a salir es Godzilla de atrás. Ya yo lo veía, no le digo cómo terminó la historia. Capaz que todavía está viviendo ahí. La voy a poner de dependiente de los impuestos ahora cuando me pare. No, ya nos deshicimos de él. Pero el punto es que el temor amplifica la realidad y en ocasiones nos paraliza. Usted ha escuchado la frase, se quedó petrificado del miedo, ¿cierto? Y lo peor de eso es que tiene el potencial, la capacidad de controlarnos a nosotros. Alguien escribió y dijo, el miedo dicta las acciones que tomas. Y ese que es importante. Y la pregunta es, si esto es así, ¿qué puedo hacer? ¿Hay algo en la palabra de Dios que a mí como cristiano me pueda orientar, me pueda ayudar a ganar una perspectiva correcta, me pueda guiar? ¿Qué me dice Dios en cuanto a este tema? ¿Qué me dice Dios en cuanto a la realidad que estamos viviendo hoy en día? Que muchos de nuestros hermanos, familiares, quizás alguien aquí sentado esta mañana, esté experimentando en lo que tiene que ver con su situación migratoria. Estamos viviendo tiempos, como en todo tiempo para los creyentes, pero especialmente ahora, en que sin duda necesitamos ayuda, necesitamos esperanza, necesitamos un refugio seguro. Déjeme decirle, a la iglesia y otras instituciones les han removido el estatus de lugar sensible. Y nos preocupa el efecto que eso puede tener. Y de hecho lo vimos ayer, como les decía. Pero la palabra de Dios nos dice algo a nosotros. Este edificio no es nuestro refugio seguro. Este edificio no es nuestra torre fuerte. Vamos a ver en la Biblia, en un mundo convulso, inestable, donde usted y yo necesitamos encontrar seguridad y sentirnos seguros, estables. El Salmo 61 nos revela una realidad gloriosa en relación a Dios, con relación a Dios y nosotros. Para tiempos como este. Nos permite ver al mundo y las circunstancias, incluso desde una plataforma más alta, superior, desde una perspectiva más amplia, más apropiada. Y pienso que la intención divina, en parte con el Salmo 91, es la de crear en nosotros, los hijos de Dios, un profundo sentido de seguridad en este mundo que está cargado de situaciones, de eventos, de circunstancias, de leyes que tienen el potencial de provocar temor. Así que mi intención con estas palabras es que ellas puedan infundir en algunos y renovar, ¿por qué no?, en todos nosotros un sentido de seguridad, un sentido de estabilidad, por medio de ver nosotros en la palabra de Dios que Dios es soberano y que Él está en control de todas las cosas. Los que no vienen a la escuela dominical, esto lo hubieran recibido mucho más ampliado, porque incluso de eso se habló. Ahora vaya al Salmo 91, va a notar algunas cosas. Primero que, a diferencia de otras porciones de las Escrituras, el Salmo 91 no deja la idea central, lo que quiere transmitir el autor inspirado, no lo deja para el final, ni tampoco lo pone como algo implícito dentro del contexto del Salmo, o quizás en algunas palabras, sino que desde el principio lo establece con perfecta claridad, con certeza, con firmeza. Desde el principio habla claramente. Mira el verso 1: el que habita al abrigo de Dios
al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Alguien quiere repetir ese verso conmigo? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vaya al verso 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Desde el principio es como si Dios está diciendo: déjame que te dé el punto aquí. ¿Cuál es? Lo que necesitas tener presente es que tú eres mi hijo y tú estás seguro en mí. Alabado sea Dios. Y luego nos dice por qué podemos estar plenamente convencidos, por qué podemos estar plenamente seguros. Primero nos da una descripción, una idea de el poder del que nos protege, el poder de nuestro protector. ¿Estás seguro? Porque Él es poderoso. Lo primero que Dios hace es decirnos quién es Él. Note cómo Él se describe a sí mismo. Y no tenemos que ir ni siquiera al verso 2 para inmediatamente ser profundamente impactados por este salmo. Mire lo que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esto es lo que pienso Dios, entre otras cosas, está haciendo. Pero para nosotros hoy, Dios está confrontando nuestro más grande temor. Piense por un minuto que es aquello que más temor le puede infundir, le puede causar hoy. ¿Qué es aquello que más te preocupa? ¿Qué es aquello que más le teme? ¿Qué es? ¿Tu salud? ¿Es grande? Piense cuán grande puede ser ese desafío. Piense en la grandeza de eso que te causa temor. ¿Qué son las leyes migratorias? ¿Qué está pasando? Piense en esas cosas grandes. Ahora póngale a un lado la grandeza de Dios. Pon tu más grande temor en la perspectiva de cuán grande es nuestro Dios. Está diciendo: si tú crees que eso que te causa temor es grande, por favor, mírame a mí. Yo soy más grande. Y usa dos palabras tremendas aquí el salmista inspirado. El Altísimo es un título que quiere decir el supremo, altísimo, de mucha estima, excelso, mayor, superior. Y luego usa el omnipotente, el término ahí, el Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede. Y esta descripción aquí en el Salmo 91 le está hablando a personas que están consumidas por el temor. En un mundo y en unas circunstancias que causan temor profundo. Ahora, a mí me encantan los salmos, creo que a la mayoría de los cristianos nos gustan mucho los salmos, creo que cada cristiano tiene, aunque sea uno preferido. Pero en toda la literatura universal, la poesía hebrea es única en su género. De hecho, es lo más rico en su género, y eso no es casualidad. Porque la forma en que los hebreos pensaban acerca de Dios y se referían a Dios es única. La mente griega, especialmente los filósofos, se referían a Dios en términos abstractos. Por ejemplo, en los tiempos del Nuevo Testamento, los epicúreos, una corriente filosófica que veían a Dios, y no solo a Dios, a cualquier deidad, como seres que existían, pero indiferentes al mundo. Indiferentes al ser humano. No les importaba para nada este mundo, ni mucho menos relacionarse con los humanos. De hecho, siglos después, Aristóteles el filósofo presentó una idea de Dios. Él le llamaba a Dios el motor inmóvil. Esa era la visión acerca de la deidad. Ni siquiera Dios, el Dios de los hebreos, ni el Dios de la Biblia. Una deidad. Hay una deidad, pero es un motor inmóvil. ¿Qué es un motor inmóvil? Que es el mecanismo que mueve el universo, pero no se involucra con el universo. El motor inmóvil es el mecanismo que no cambia, pero que es el que está controlando, moviendo todo lo que está pasando en el mundo, pero es un motor, es un objeto, no te puedes relacionar con él. Ahora los hebreos
inspirados obviamente, especialmente la Escritura, escribían acerca de Dios de otra forma. Usaban medios bien fácil para comunicar, y palabras, términos bien comprensibles. Quizás para nosotros el Shaddai, Elohim y todo no significa mucho, a menos que nos den la traducción. Pero el pensamiento hebreo en relación a Dios era algo preciso, era algo detallado, era algo que te dejaba sentir que este ser es real, pero no solamente real, de esto se habla en la clase, que es un Dios accesible. Pero no solamente accesible, es el Dios, es el ser único del universo, creador y sostenedor del universo. Puedo tener, piensen en esto, cristianos, puedo tener una relación personal e íntima con Él. Así que estos términos, altísimo y omnipotente, no están ahí porque el salmista, poeta al fin, quería adornar lo que venía a su mente con palabras hermosas y poéticas. Lo que creemos en la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras, y lo estudiamos aquí hace 2 miércoles atrás, sabemos que estos términos fueron puestos ahí por inspiración divina. Por intención divina e inspiración divina. Dios quiso comunicar algo. Dios quiso hacernos saber algo con relación a su persona, especialmente para quienes están atravesando o atravesarán circunstancias que puedan provocar temor. Él quiere hacer saber: yo soy mucho más grande, yo soy todopoderoso. Y estas son realidades que una y otra vez nosotros vemos en la Biblia, que describen a Dios. Lo vemos en el Antiguo Testamento, que Dios es el ser más grande, Dios es el ser poderoso. Fíjense solamente en este cuadro. Mire cómo lo pone el salmista inspirado. En el verso 4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Téngase un momento. ¿Sabe? En el tiempo que se escribe el Salmo 91, que Dios lo inspira, escrito, el pueblo judío tenía una población de alrededor de 3 millones de personas. Algunos dicen 2, otros dicen 3, pero vamos bien, 3 millones de personas. Imagínense lo que es una ciudad o un pueblo que tiene 3 millones de personas. Ahora, ponga esto en su mente. ¿Cuán extenso puede ser? 3 millones de personas. Porque el último, si supiera contar, le decía el delante del 1 hasta el, bueno, sí, hasta el 1.000.003, que bien se contar. Bien se. Ahora imagínense lo que el salmista está diciendo. 3 millones de personas. Y dice: debajo de tus alas, esos 3 millones van a estar seguros. Y presenta un cuadro de Dios como un ave inmensa, no sé, con un ser con unas alas inmensas. Piense cuán grande tiene que ser para que abarque, para que cubra, para que le dé su sombra y su refugio a 3 millones de personas. Piense cuántos, quizás pude haber buscado el dato, cuántos cristianos hay en el mundo, cuántos hijos e hijas de Dios hay en este mundo. Y la palabra de Dios dice que desde el 1 hasta el último, todos debajo de sus alas estarán seguros. Yo quiero que tú mires arriba y digas: gracias, Padre, porque veo las plumas de tu presencia que me cubren y me guardan. Alabado sea el nombre del Señor. Y así describe el salmista de una forma tangible, de una forma comprensible. Lo pone de manera que podamos entender. Luego dice: escudo y adarga es su verdad. Par de piezas de la armadura de un soldado, que servía el escudo para protegerse de la flecha. Incluso el escudo era más grande que la adarga. La adarga era una especie de escudo, pero más pequeño, redondo. El escudo era más grande. No solamente protegía al soldado, podía darle refugio y podía proteger otros soldados más. Fíjese el cuadro que está poniendo. Este es el Dios al cual tú le has dado tu vida. Dice la Biblia: este es el Dios al cual tú sirves. Este es el Dios que no ignora lo que estás viviendo. Eres tu escudo y eres tu adarga. Así que cuando te sientas contra la espada
y la pared. Bendito sea Dios. Cuando te encuentres en una posición vulnerable, cuando te sientes que estás siendo asaltado, que estás a riesgo, cuando las flechas y los dardos llueven, recuerda algo: Dios es tu escudo. No es un edificio físico, es Dios tu escudo. En otras palabras, en cualquier circunstancia, Él va a estar contigo, y porque está contigo, tú estarás seguro. Así que note a lo largo del Salmo cómo se presenta la grandeza, la inmensidad de Dios en contraste, en comparación con la estatura y la capacidad y la fuerza del enemigo. ¿Quién es el enemigo delante de este Dios tan grande? Dice el verso 3: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Estas son para este presente. Aquí está hablando de cosas reales, de peligros reales. El lazo del cazador habla de trampas del enemigo. La peste destructora habla de enfermedades, de plagas, de epidemias. Verso 5 dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Habla de cosas que causan temor todo el tiempo, de día y de noche. En otras palabras, aquellas cosas que nos amenazan en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Verso 7: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Está hablando de cosas reales, no está hablando de boberías. No está hablando de la rama detrás de la madera en el garaje del pastor. Está hablando de cosas intensas, de cosas grandes. No te sobrevendrá mal, verso 10, ni plaga tocará tu morada. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. ¿Quieres una lista de las cosas más temidas del mundo antiguo? Ahí está, esa es una lista. ¿Y qué estamos viendo? Bueno, sin dudas, hay algo que nos está revelando a nosotros, algo que Dios está mostrándonos. Hay un patrón claro que se nota en términos que podemos claramente nosotros entender, con cosas con las que podemos fácilmente identificarnos. Este salmo nos está mostrando a nosotros, esta palabra nos está mostrando a nosotros la realidad de que en medio de todas estas cosas y a pesar de todas estas cosas, Dios es grande y Dios es todopoderoso y Dios siempre gana. En cada una de las batallas, en cada uno de los conflictos, solamente hay un vencedor continuamente. Hay un triunfador totalmente invicto. Hay uno que nunca pierde. Solo uno. Alabado sea el nombre de Dios. Ese es Dios. Algunos consideran que los peligros que se mencionan en los versos 5 y 6 resumen todos los peligros de la vida. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Términos empleados a lo largo del Salmo que tienen una doble función. Es decir, hablan de Dios como protector contra las flechas, las saetas del enemigo, como quien nos protege de las plagas, de la mortandad que destruye. Nos da incluso la autoridad y nos defiende de leones y serpientes venenosas. Y lo hace en un sentido literal, porque estos eran peligros reales. Esto no era infundado. Esto era realidad, pero también nos permite a nosotros pensar que se refiere a esos grandes peligros y a esas amenazas que usted y yo enfrentamos diariamente y que no se mencionan, no hay una lista, pero están implícitas en el Salmo. Hablan de esos peligros que vienen a la mente, de esas realidades que vienen en las noticias, de esos temores que de repente surgen por las decisiones que toman otros, de esas cosas que tienen el potencial de infundir temor. Y aquí es donde viene una poderosa y profunda aplicación a nuestras vidas. Si este pasaje resume las cosas que más temor podrían causarnos a nosotros, en el mundo antiguo lo hizo. ¿Cómo aplica esto? Sencillamente, poderoso. Hágase la pregunta. Y se invité hace un ratito, nuevamente. ¿Cuáles son las cosas a las que más le temes hoy? Pensemos por un segundo. Y la respuesta es clara. Dios nos protege. Dios nos guarda.
y en Él estamos seguros. Este es el efecto que este salmo quiere causar en nosotros. Dios está diciendo: dame una lista de tus temores, muéstrame cuán grande soy, y déjame que yo te muestre a ti cuán grande soy yo. Déjame que te muestre que yo soy el Altísimo, que yo soy el Omnipotente. En los carros que tenemos en casa, cada carro tiene pólizas de seguro, ¿no? Y 3 de los carros, el mío no sé por qué me han tratado así, pero 3 de los carros tienen lo que se llama Comprehensive and Collision, ¿no? Seguro de protección total. El mío no. Es capaz que voy a revisar la póliza porque a lo mejor ni a mí me cubre. Lo compró Zulema y me dejó a mí sin Comprehensive and Collision, y eso es algo que han traído tu Comprehensive. Los autos tienen seguro de protección total. Pero el Salmo 91 nos recuerda lo que esta mesa nos recuerda: que usted y yo estamos totalmente protegidos por el Dios de los cielos, el Altísimo, el Omnipotente. ¡Aleluya! Lea los detalles de la póliza de seguro. Alabado sea el nombre del Señor. Y dése cuenta que en un mundo lleno de temores y de cosas que infunden temor, nosotros, los hijos de Dios, tenemos protección total, y que fue comprada no con el down payment y las mensualidades de un dinero humano, sino que fue comprada con la preciosa sangre del Señor Jesucristo, eterna, pura y santa. Lea la póliza de seguro, está aquí, está totalmente protegido. Escudo y adarga es tu verdad. Aleluya. Y los versos 5 y 6 nos dice que Él nos cubre, que Él nos guarda de día y de noche. Y esta es una maravillosa forma de decirnos: yo estoy en control. Ese es el testimonio de esta mesa: yo estoy en control. Aprésenlo, crucifíquenlo, golpéenlo, entiérrenlo, y Dios dice: yo estoy en control. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Eso te dice Dios hoy. Cuando yo pongo mis temores al lado de mi protector, yo puedo ver la inmensidad, puedo ver la potencia, puedo ver la magnitud y puedo ver la grandeza de mi Dios. De hecho, no vea este salmo como escrito para que nosotros veamos cuán pequeños son tus temores. Yo recuerdo que de muchacho, a mí me decían Parchito de niño, porque yo me caía mucho y me golpeaba y siempre andaba con un parche. En serio, me decían Parchito. Y ni sé por qué le dije eso. Pero yo recuerdo que una de las frases favoritas de mi madre, cuando yo llegaba con una ñaña o con una herida, lo que fuera: eso no es nada. No es nada, porque no te rompiste la cabeza tú. No es nada. Nosotros estamos acostumbrados a decirle a los muchachos: eso no es nada, eso no es nada, eso no es nada, la bobería, eso no es nada. Este salmo no fue inspirado y dado por Dios para decirte a ti: deja la bobería, eso no es nada. Vamos a ser realistas. Lo que está infundiendo temor en alguna persona es león, no es pequeño. Pero el salmo no fue escrito para Dios decirte: eso no es nada. El salmo fue escrito para decirte: ese es todopoderoso. Él es todopoderoso. El salmo no fue escrito para minimizar tus temores, para minimizar tus preocupaciones, para minimizar tus circunstancias. El salmo fue escrito para decirte a ti, cristiano:
cuán grande es el Dios, aleluya, a quien tú sirves. Alabado sea el nombre del Señor. Esos animales que están ahí no son hormigas, son leones, serpientes, no es cualquier cosa, es realidad. No te está diciendo la chihuahua, no, león y serpiente. No es un resfriado temporal, es una realidad. No es algo que resuelves con vitamina C, es algo más intenso. Dios no está diciendo es pequeño, está diciendo puede ser grande, pero mírame a mí, yo soy mucho más grande. Alabado sea el nombre del Señor. Y voy a terminar diciendo una cosa más. Está en el mismo verso 1, vuelva atrás. Últimamente estoy que dejo un punto esencial del principio para el final, pero se lo voy a decir. ¿Por qué puedo estar seguro? En primer lugar, por el poder de quien me protege. Ahí está. 5 palabras, eso es suficiente. Se podría ir hoy, pero no se va a ir todavía. Segundo, dice, verso 1. El que habita, dígame, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién va a morar bajo la sombra que refresca? El que habita. El que habita. Y fíjese que no solamente estoy seguro porque habla del poder protector de Dios, su capacidad y su omnipotencia. Estoy seguro porque ahí dice claramente quiénes son las personas que están bajo su protección. ¿Quién es el individuo? El que habita. Esa palabra habitar quiere decir hacer campamento, establecerse. En la clase esta mañana alguien decía, ¿qué significa seguir a Cristo? Uno que sigue y continúa. Hacer morada, establecerse, el que habita, el que está permanente en Cristo, el que hace morada, el que se queda permanentemente. Ese está garantizado de la protección de Dios. La pregunta es, pastor, ¿y cómo puedo yo saber que yo tengo esa morada permanente? ¿Cómo puedo saber que tengo la residencia permanente, la green card? ¿Cómo puedo saber que yo estoy residiendo, que estoy morando? Bueno, ¿cómo puede pasar esto en la vida? Bueno, sencillo, esta mesa nos lo recordaba. Dale tu vida al Señor Jesucristo. Entrégale tu vida a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Entrégale tu corazón a Cristo. Deja que Él sea. Esta mañana se hablaba de esto en la clase. No solamente el Salvador. No predicamos a un Cristo que solamente salva. Predicamos a un Cristo que es Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Él es Salvador y Él es Señor. Deja que Él venga a tu vida. Ábrele tu corazón. Perdone tus pecados y venga a ti. Y sea no solamente quien te salva, sea quien te gobierne. Sea aquel que es digno de tu entrega total, de tu abandono total, como nos decían en la clase. Dale tu vida a Cristo. Y en el momento en que tú le des tu vida a Cristo, en ese momento la Biblia dice el Espíritu Santo de Dios viene a tu vida cuando te arrepientes de tus pecados y confiesas a Cristo. El Espíritu Santo viene a tu vida, hace morada en tu vida y tú haces residencia eterna en Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Cree. Por eso dice el salmista, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Déjeme decirle algo para concluir esta tarde. Usted no tiene que mirar a la Casa Blanca, ni al Congreso, ni al Senado, ni a los que se encargan de esas cosas, para usted sentirse confiado, para usted sentirse seguro. Es el mismo salmista quien nos dice, alzaré mis ojos a los montes.
¿de dónde vendrá mi socorro? Algunos dicen, alzaré mis ojos hacia Washington. A los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del que gobierna. Mi socorro viene de Jehová, que hizo lo que nadie puede hacer. Como leía María el miércoles, ex nihilo, de la nada, hizo los cielos y la tierra. ¿A qué temes? ¿Es más grande que Dios? Imposible. Imposible. Él es grande. Él es todopoderoso. Y si tú le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, le has confesado como Señor y Salvador de tu vida, la póliza dice que está cubierto totalmente. Cubierto totalmente. Pastor, pero las leyes son más grandes que Dios. Pastor, pero tal enfermedad es más grande que Dios. Pastor, para. Todas las promesas de la póliza. Mira qué lindo suena esto. Todas las promesas de la póliza del cielo para nosotros son apoyo poderoso de mi fe. Ellas lo son. Así que venga lo que venga, pase lo que pase, yo sé quién me guarda. Y un principio central en el Salmo 91 es ese. Sea lo que sea, pase lo que pase, venga lo que venga, Dios te protege y Dios te libra. Salmo 91. Ponte de pie esta mañana. Bendito sea Dios para terminar. Aleluya.